tenemos una gloria del deporte con el Camerino Deportivo. Tenemos a Luis Allende. ¿Cómo está, señor Allende? Saludos a toda la fanaticada. Contento de estar aquí nuevamente en Puerto Rico. Luis Allende jugó con los Nenes de San Germán y con el equipo de Caguas, pero antes jugó con el Colegio de Mayagüez. ¿Qué significan las letras del colegio para usted? Mayagüez fueron los mejores años de mi vida. Yo siempre le digo a todo el mundo que ese campeonato que ganamos en el 93 es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi vida como baloncelista. Así que los mejores años de mi vida, del 88 al 93 en Mayagüez, años que no se olvidan. Vamos a hablar sobre la época de los Nenes de San Germán. ¿Qué representaron esos años? Bueno, para mí, en lo personal, una oportunidad para jugar. Yo llegué a San Germán con 21 años y Carlos Morales me dio la posición. Empezamos a jugar, no teníamos refuerzo, no teníamos a Piculín. Éramos Nelson Quiñones, Eddie Casiano, Oscar Santiago, este servidor y Ariel Santos. Y me acuerdo ese primer juego inaugurando en Ponce, la inauguración de Ponce, que había quedado campeón el año anterior, y le ganamos allí en Ponce. Ahí empezó todo. Luego llegó Piculín, más tarde en la temporada, y seguimos ganando hasta que quedamos campeones. Ok, vamos a hablar ahora sobre Caguas, el equipo de Caguas. Hábleme sobre esa época. Bueno, pues yo, después de 4 años en San Germán y 2 campeonatos, en un rol con un rol menos de protagonista en San Germán, obviamente, pues tenía a Pitulín, tenía a Eddie Casiano, Nelson, luego llegaron los refuerzos. Pues yo entendía que era un momento en mi carrera de yo tratar de ser el protagonista, y hablo con Armando Acosta, ya yo había terminado de estudiar en Mayagüez, que yo me iba a casar y me iba a mudar para la metropolitana, y Armando en su forma única me dice: yo te voy a cambiar, pero ni para Bayamón ni para Guaynabo, y me cambió para Caguas. Así que llego a Caguas, un equipo bien joven, y tuve mis mejores temporadas hasta el 96, que quedé MVP de la liga. Ok, hábleme sobre ese MVP. ¿Qué significó para usted? Mucho, porque yo llegué a Caguas, ese equipo no ganaba hace tiempo, y ya el segundo año logramos clasificar, y aunque nunca llegamos a ese campeonato, sí tuvimos en varias semifinales, y para mí era importante porque, como te dije antes, con Piculín, con Eddie y con todos esos caballos, pues yo era más un rol de acompañante, y ahí yo era el líder, y pues fue bien gratificante lograr todas esas cosas en Caguas. Hábleme sobre la época que llegó a la Selección Nacional de Puerto Rico. Bueno, Carlos Morales nuevamente me da la oportunidad en el 93, en un centro básquet en Ponce, Puerto Rico, de ponerme la camisa del equipo nacional. Y nuevamente, yo siempre le digo a todo el mundo que los años míos en la selección fueron fáciles porque estaba José Piculín Ortiz, y jugar con Piculín era bien fácil, darle la bola a Pico y salte el medio. Así que tuve 10 años en ese equipo nacional, muchos logros, muchas victorias, muchas medallas, y un orgullo siempre ponerme esa camisa. Okay. Ahora mi hijo se la pone también con el equipo de 3x3, y ellos están bien cerca de lograr algo que yo no logré, que fue ir a una Olimpiada. Si Dios quiere, pues Leandro y Antonio, Ralat, que los dos son aquí de Aguada, está jugando con Aguada, esos dos jóvenes junto a Juaco, que lo vamos a ver aquí hoy, y el cuarto, ya sea Mike o sea Matías, puedan jugar en las Olimpiadas de Los Ángeles. Ok, hábleme sobre su tiro de 3, era espectacular. Yo me acuerdo de esos tiros que eran los dagger, dejando a la gente pegado. Lo tuve que desarrollar, jugando con Piculín y con esos tiradores como Eddie Nelson, pues, o la metes de 3 o vas para el banco. Así que lo tuve que desarrollar, y yo empecé mi carrera jugando de centro, porque yo siempre me he ido 6'5", 6'6", desde que tengo como 14 años, y tuve que desarrollar mi juego para poder seguir evolucionando el baloncesto. Ok, hábleme sobre el equipo nacional de Puerto Rico, en la época que estuvo con el equipo. Yo me acuerdo que estaba Toñito, estaba Eddie, estaba Piculín, estaban varias leyendas. Estaba Dean Borges, después llegó Orlando Vega, Félix Javier Pérez, que descanse en paz. Pablito Alicea también estuvo varios viajes conmigo. Un equipazo. Edgar León, Jerome Mincy, leyendas del baloncesto. Y lo más importante de ese equipo, a mi entender, es que nadie jugaba por el nombre que estaba atrás de la camisa, todo el mundo jugaba por el nombre que estaba diferente. Jugábamos por Puerto Rico, no había ego,
y todos jugamos por representar a nuestro país. Ok, voy a hacer algo que yo nombro rapid fire. Digo un nombre y me dice una palabra que lo describe, pero no puedes repetir la misma palabra. Una palabra para Johnny Flores. Te tengo que decir más de una palabra ahí. Claro, Johnny. claro, está bien. Yo llego a Mayagüez, yo siempre, como te dije, estaba jugando de 4 y de 5, y Johnny me da la bola y me dice, tú vas a jugar de 3. Y pateé bola, boté bola, y Johnny siguió ahí conmigo, y es parte clave de mi desarrollo. Esa confianza que Johnny me dio, me ayudó a mí toda mi carrera. Ok, Eddie, Compañero, batallador, fogoso, vamos a hablar Toñito Colón. la mente maestra. Bobby Río, Nunca jugué con Bobby. Pero en Jugué contra. muchas veces en contra de Bobby. en contra, quiero saber eso. Bobby era, una palabra en inglés, perdón, feisty. Claro. Peleaba y no le importaba cuán grande tú eras, iba para encima. Vamos a hablar sobre Pablito Alicea. Jugué con Pablito Liga Puertorriqueña en Atillo. Estuvimos así de quedar campeón de la Liga Puertorriqueña. Un gran competidor y no le tenía miedo a nada. Vamos a hablar sobre Edwin Pello, que jugaste contra él. Jugué con Edwin en la selección, ya al final de su año en la selección, jugué muchos años en contra de él y Isabela. Súper atlético. Entre él y Orlando Vega, los dos tipos más atléticos que yo jugué. Flor Meléndez, Flor Meléndez, la mente maestra. Raymond Dalmao. Raymond Dalmau, leyenda. Vamos a hablar ahora Carlos Rivera. Carlos Mario Rivera. Carlos Mario Rivera, exacto. Ya, yo nunca jugué con Carlos, pero jugué en contra de Carlos Claro. muchas veces. Y él se las inventaba, eso es lo que vamos a decir de Carlos. Hacía 20 trucos y lograba sacar los juegos. Ahora vamos a hablar sobre el señor Flor Meléndez. Flor Meléndez, la mente maestra. Flor nunca lo tuve de dirigente, pero sí lo tuve assistant coach de la selección en mis últimos años. Julio Toro. Julio Toro me dirigió en la selección de Puerto Rico. Otra mente maestra, bien diferente como dirigente, porque te tocaba la fibra, no tanto del juego, sino la fibra mental. Oscar Santiago. El doctor. Vamos a hablar ahora sobre William O'Cannon. Cuidemos, el coach de Cagua, ese tipo, jugué con él en Cagua, era mi compañero de equipo y era el que me defendía en las prácticas. Y es el que me ayudó en esos años míos en Cagua a seguir desarrollándome como jugador. Mario Butler. Mario Warner, dolor. Jerome Mincy. Para mí, Jerome es uno de los mejores líderes dentro de la cancha con el que yo he jugado. Orlando Fraser. Orlando Fraser nunca jugué con él, pero jugué en contra de él. La tablita, no falla. Ahora, Piculín, una palabra. El mejor de todos los pies. Ok, Gary Bowles. ¿Te acuerdas de Gary Bowles? Soy claro, guerras interminables, porque cuando yo jugué en San Germán de 4, él muchas veces era el 4 y no tenía que guardiar. Muy ofensivo, jugaba duro, pero nosotros siempre le ganábamos a Guayama. Así que, El presidente, James Carter. tremendo compañero de equipo, súper. Hicimos una química todos esos años en la selección, tremendo compañero de equipo. Una palabra que define a tu hijo, Leandro. Inteligente. Vamos a hablar ahora sobre 3 jugadores más. Quiero que me digas jugadores como Larry Ayuso. No jugaste contra él ni nada, pero lo has visto a través de los años. Yo jugué con Larry en Quebradilla. Cuando yo jugué en Quebradilla, Larry era rookie. Ok. Y algo que me impactó de Larry desde jovencito, yo siempre, a través de mi carrera, se acababa la práctica y me quedaba tirando. Y tenía una rutina de meter 10 bolas de cada lado. Y Larry me miraba, se quedó conmigo, se quedaba tirando conmigo después de las prácticas, y ya ustedes saben lo que se convirtió Larry. Ok, Cristian Dalmau. Cristian jugué con él en la selección. Me ha sorprendido lo excelente coach se ha desarrollado, al igual que él. Nunca pensé que Eddie Casiano fuera a ser coach. Ok, la última persona que te quiero mencionar es una persona que fue dirigente en la NBA, Phil Jackson. Phil Jackson, muchas veces los dirigentes no tienen que saber mucho de X y 0, pero tienen que saber de cómo lidiar con personalidades, y eso era Phil Jackson. ¿Tú pensaste en algún momento que Eddie Casiano iba a ser un coach defensivo?
como lo es hoy día. Si él no galdeaba. Él mismo lo dice. Él no galdeaba. Él mismo lo dice. Él mismo dice. Yo le dije, si fueras a decirle un consejo a ti mismo, ¿sabes lo que él me dijo? ¡Defiende! Mira, si cuando jugábamos en San Germán en la selección, estaba el 2 y el 3 del otro equipo y Carlos Morales me ponía a mí a galdear al más que metía la bola. Y él galdeaba al otro. Así que él lo sabe. Ok, vamos. Háblame sobre jugadores de la época de antes que estaban en la selección que tú piensas que podían haber llegado a la NBA. Orlando Vega, James Carter, Pipulín que llegó, Carlos que llegó, Cristian, Larry también estuvo bien cerca de llegar, un tiro incomparable. De hecho, todos esos tipos tenían algo que, ¿Y Toñito, tú crees que podía haber llegado? ahorita era igual que yo, ahorita era medio lento igual que yo, y apenas se jodió la rodilla, igual que yo, se lesionó la rodilla. Ok. Algo que le quieras decir a los fanáticos que están viendo esta entrevista. Mira, que sigan apoyando el baloncesto. Estos chamacos trabajan bien duro, lo digo por mi hijo. Él entrena todo el año. Apóyenlos, vengan a las canchas, visiten las canchas y apoyen el baloncesto superior nacional.